Hablando un poquito acerca de los disclaimers que tenemos, como pueden ver, este programa no sería posible sin el apoyo de diferentes organizaciones como es el Independent Center of Northern Virginia, cuáles somos nosotros. Tenemos también que agradecer al Virginia Board of People with Disabilities, que están, gracias a ellos se pueden hacer se puede hacer realidad este webinar. Y también vamos a agradecer en este caso a The ARC of Northern Virginia, quien va a ser a Majo, la representante de este lindo equipo de trabajo. El siguiente disclaimer. Y aquí tenemos y les presentamos el disclaimer, gracias a Virginia Board of People with Disabilities, quien hace el descargo de responsabilidad y habla sobre la financiación de este proyecto. En parte, es financiada en parte por la Junta de Virginia para personas con discapacidades. Y ahí pueden ver el número de subvención, la administración de la vida en comunidad de los Estados Unidos, Departamento de Salud de Servicios Humanos en Washington, D.C. Y dice, se anima a los beneficiarios que realicen proyectos con patrocinio gubernamental a que expresen libremente sus hallazgos y conclusiones. Por lo tanto, los puntos de vista u opiniones no representan necesariamente la política oficial de la organización, que son el Virginia Board for People with Disabilities. Y así, Majo, si gustas, ya podemos compartir tu pantalla. Y bueno, ya tenemos a la amiga de la casa, a Majo Flores, orgullosamente guatemalteca, quien nos va a venir a hablar, a dar esta charla en español. Ya lo hizo en inglés y ha sido excelente la información que nos has regalado el día de hoy, Majo, para la sesión de inglés, y lo vamos a tener ahora en español. Estoy segura que muchas personas se van a sentir muy felices por tener esta información a la mano. Y les voy a hablar un poquito de quién es Majo. Majo es una asociada de habla hispana que trabaja bajo el programa de defensa y divulgación Frank Tripper. Frank Tripper, quien ha sido, bueno, este programa ha sido establecido en el 2021 por la familia y amigos del difunto Frank Tripper. Fue creado como tributo a su defensa de años en nombre de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Todo esto se da bajo la supervisión y la dirección de abogacía y en cooperación con los miembros del personal y asociados TRIPED, con la ayuda de divulgación y la educación a las familias con un ser querido con una discapacidad del desarrollo, trabajando para involucrar a las familias en la comprensión de los recursos y sentirse empoderadas para obtener lo que necesitan para sus seres queridos. Los asociados también comparten información en inglés y en español, que en este caso lo hace Majo, en persona, en talleres y en eventos. Los asociados crean materiales y recursos duraderos que las familias pueden leer y ver a cualquier momento para obtener una formación crítica. Es por eso que es muy importante poder tener acceso a este tipo de organizaciones, como es el ARC Northern Virginia, que ha sido fundada en 1962, que tiene a personas, que atiende a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, con programas de servicio directo, educación y defensa, como lo es así este programa Frank Trippett. Promueve y protege los derechos humanos de las personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo, apoyando activamente a la inclusión y a participación de la comunidad y a lo largo de su vida. Así que les damos la bienvenida a Majo Flores, ya como les había dicho, ella ya es amiga de la casa. Muchísimas gracias, Majo, por estar nuevamente acá. Y No, con este muchísimas, importante, ¿no? Que es la toma de decisiones asistida. exacto, muchísimas gracias. Es para mí un honor, un placer, un gran gusto estar con ustedes nuevamente en esta noche para compartir este tema que es bastante importante para todos los que tenemos algún ser querido, alguna persona conocida, algún amigo, ¿verdad? Que tiene algún familiar con algún tipo de discapacidad, para que nosotros podamos salir de esta plática llenos de información, más confiados en nosotros mismos, ¿verdad? Y para poder crear un círculo de personas que nos puedan dar apoyo a nosotros, tanto como a nuestros seres queridos, para tomar decisiones en el futuro. Muy bien, entonces el tema de esta noche
Es sobre la toma de decisiones con apoyo y las opciones que existen de autoridad legal. Vamos. Ok. En general, esto es lo que vamos a estar hablando en esta noche, porque es importante considerar la autoridad legal, el rango de opciones que existen de autoridad legal también, los fundamentos que podemos tomar para tomar una decisión con apoyo, todas esas preguntas que tenemos, ¿qué pasaría si, verdad? ¿Qué pasaría si esto me sucede a mí? ¿Qué pasaría cuando yo no estoy? ¿Qué pasaría si mi hijo llega a un punto en el que necesita tener más ayuda? Todas esas ¿verdad? Preguntas que nos hacemos, vamos a tener unas respuestas esta noche. También una idea de alguna ruta que podamos tomar para comenzar a tomar decisiones y los recursos que existen, tanto de nuestra oficina de el ARC como de otros lugares que proveen este apoyo también. Entonces, ustedes van a escuchar esta palabra de autoridad legal, ¿verdad? Y puede que esta palabra nos intimide o uno dice a qué se refiere esto, pero básicamente yo les voy a hablar de una forma bien sencilla y práctica en lo que esta palabra significa, estas palabras significan. Y como nosotros ya sabemos, las personas, ¿verdad? Se convierten en adultos legales a partir de los 18 años. Y a partir de esa edad, si nosotros vamos a algún doctor con nuestros hijos ¿verdad? Con familiares, ya pues ellos pueden tomar decisiones de qué es lo que quieren hacer, qué medicamentos pueden tomar y varias decisiones que no son a veces tan complejas, pero que a veces determinan el camino para el cual cada quien va a seguir. Y por esto mismo, muchas personas no están listas para tomar esas decisiones a esta edad. Yo me recuerdo, ¿verdad? Cuando yo tenía 18 años, hace mucho, mucho tiempo, no son mentiras, no hace tanto tiempo, pero llega un momento cuando uno se gradúa del colegio, de la escuela y, ¿verdad? Uno se encuentra en ese momento de qué es lo que voy a hacer. Y para una persona que necesita más apoyo porque tiene algún tipo de discapacidad, ¿verdad? O que necesita más ayuda, estas decisiones que para algunos pueden ser sencillas, para algunos pueden ser más difíciles, puede que para ellos sean muchísimo más difíciles. Y por eso es que nosotros tenemos que rodearnos con personas que estén bien informadas, con personas que hayan pasado por el mismo camino que nosotros pasamos y que nos ayuden o que nos guíen para ver por qué camino agarrar, ¿verdad? Qué ruta tomar. Entonces, esta autoridad legal significa darte ese poder para ayudar a la persona con discapacidad a entender y a tomar decisiones, o bien, en algunos casos, para nosotros mismos tomar las decisiones por ellas. Muy bien, esta toma de decisiones con apoyo es una opción. Esto significa básicamente que tenemos personas, como les digo, en las que nosotros confiamos para ayudarnos a tomar decisiones. Esto puede ser algún doctor, puede ser algún familiar, alguna hermana, algún tío, ¿verdad? Y puede ser esto en términos legales o puede ser un apoyo más informal, no necesariamente legal. Y esto es parte de nuestra cultura para todos. Como todos seres humanos, nosotros siempre, si vamos a comprar una casa, ¿qué es lo que hacemos, verdad? Empezamos a averiguar qué es lo que tenemos que hacer, el banco, los pagos, a dónde ir. Si vamos a tener una operación en nuestro cuerpo, empezamos a consultar con doctores, ¿verdad? Empezamos a llenarnos de información. Si tenemos algún niño que va a algún colegio, que tiene alguna necesidad especial, empezamos a hacer esas averiguaciones. A esto se refiere este tipo de apoyo que nosotros necesitamos formar, pero un apoyo más formal que necesitamos para cuidar del futuro de nuestro ser querido que tiene algún tipo de discapacidad. Esta decisión puede cambiar con el tiempo. Es algo que nosotros tenemos que recordar. Esto no es necesariamente permanente cuando nosotros ya decidimos tomar algún camino. No significa que la persona que tenemos, que nuestro ser querido que tiene algún tipo de discapacidad,
va a estar en la misma situación para toda la vida. Puede ser que de aquí a 6 meses, de aquí a un año, de aquí a 2 años, la situación de nuestro ser querido cambie y llegue un momento en el que él o ella pueda tomar decisiones con más libertad. Puede que no sea ese caso y que él de verdad necesite apoyo para toda la vida, pero como sabemos, el caso de cada quien nos unimos, ¿verdad? Porque tenemos un ser querido con un tipo de discapacidad, pero el camino de cada uno es diferente porque cada persona tiene una necesidad diferente. Y eso es lo que yo les decía al principio. Nosotros, ¿verdad? Yo también, siempre cuento, yo también soy mamá, he tenido mis situaciones, ¿verdad? Con mi hija más chiquita que ha tenido problemas de desarrollo también, que ahí vamos también de la mano con ella, es chiquitita, tiene 4 años, entonces yo apenas, ¿verdad? Estoy empezando ese camino de buscar la ayuda, de averiguar qué es lo que debo de hacer. Y yo comprendo que tanto como padres como madres podemos estar nosotros en la noche pensando, ¿qué pasaría si yo ya no estoy, verdad? ¿Qué pasaría con mi hijo si mi hijo o mi hija tiene una discapacidad severa y yo ya no estoy? ¿Qué pasa si sus hermanos no se van a querer quedar a cargo? Todas esas preguntas que nosotros a veces puede que nos desvelen, puede que nos tengan inquietos, por eso es este seminario, para que nosotros podamos ver qué opciones existen y tener todos esos caminos que no tienen un fin claro cubiertos, ¿verdad? Y decir, bueno, si yo no estoy, entonces está esta persona que se puede encargar de las finanzas de mí. Si yo no estoy, está este poder notarial que lo ayuda a tomar algún tipo de decisión. Si yo no estoy, puedo que existe esta persona que está encargada de la tutela, ya sea completa o limitada de mí. Entonces, todos estos puntos, ¿verdad? Que vamos a hablar esta noche llenan esos espacios que nos ponen pensativos cada día. Y como pues sabemos, no, ya quisiéramos, ¿verdad? Que existía una burbuja para uno tener a sus hijos protegidos y que nada les pasara, pero desafortunadamente no hay ninguna herramienta que pueda proteger a una persona al 100%, pero sí podemos construir un buen equipo que nos pueda ayudar cuando nosotros ya no estemos aquí y tengamos algún ser querido con una necesidad especial. Ok. Ahora, para que podamos tener una idea, aquí tenemos esta diapositiva que tiene unas imágenes, ¿verdad? Pueden ver ustedes los 3 círculos. Y esto es a lo que yo me refería al principio cuando les digo que cada persona tiene su propio camino, sus propias necesidades y cada persona es diferente. En el círculo que ven ahí que está vacío, podemos identificarlo como alguna persona que no tenga tantas, ¿verdad? Necesidades o no haya un apoyo específico que ellos necesitan, ¿verdad? Pueda que la persona tenga algún tipo de discapacidad, pero la persona es funcional, la persona puede tomar decisiones, entonces no hay necesidad de proveer con tanto apoyo. Ahora bien, la de en medio es mitad, ¿verdad? Puede que la persona necesita un poco o mucha ayuda para entender y tomar decisiones, pero hay unas cosas que se pueden hacer entre el padre, la madre, la persona que esté a cargo, ¿verdad? Y la persona que tenga un tipo de discapacidad. No hay mucha necesidad. Y en el último caso, donde pueden ver el círculo azul, la persona tiene algún tipo de discapacidad tan severa que no puede entender o no puede tomar decisiones, por lo que se necesita en este caso un tipo de tutela que pueda ser limitada o pueda ser completa, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver generalmente los diferentes tipos de apoyos que vamos a necesitar para ese tipo de necesidades, o cero, o medio, o bastante apoyo. Ahora bien, a esto es que nos referimos para que tengamos ay, no sé qué hice, perdón. Creo que cerré mi presentación. ¿La pueden ver todavía? Sí, se ve la presentación. Estás en ejemplos de Aquí. formas de apoyo. Ya la encontré, sí, aquí solo se me desapareció, perdón. Entonces, en los ejemplos que tenemos como formas de apoyo para tomar decisiones, para que tengamos una idea de qué decisiones es la que estamos hablando, ¿verdad? Podemos tener 3 tipos de ejemplos aquí. Decisiones
sobre el empleo, decisiones sobre relaciones personales o decisiones sobre la vivienda. Entonces, como ejemplo, podemos ver, supongamos que tenemos nuestro ser querido que ya está listo para iniciar un empleo, ¿verdad? Como les digo, ya 18 años, ¿verdad? Incluso a veces más jóvenes empiezan a tomar un empleo a tiempo completo, un empleo de medio tiempo. Entonces, ¿cómo es que podemos ver este apoyo para tomar decisiones? Por ejemplo, podemos ayudarle a nuestro ser querido a pedir a alguna persona de confianza que ayude a encontrar, que ayude a formar la idea de cómo aplicar algún empleo. En inglés tienen estos que se llama job coaches, ¿verdad? Que son entrenadores de empleo que pueden ser gran apoyo para las personas para ver cuál es el lugar correcto en el que pueden aplicar. Yo sé que este programa que se llama del departamento, que es DARS, que ellos ayudan a personas con algún tipo de discapacidad cuando ellos están tratando de buscar empleo. Ven el tipo de discapacidad, todas las habilidades que las personas tienen, no solamente las cosas que ellos no pueden hacer, ¿verdad? Y tratan de encontrar el empleo correcto para que la persona pueda encontrar algo de acuerdo a sus necesidades. También otro ejemplo de apoyo para las tomas de decisiones es empoderando, ¿verdad? Nuestro ser querido. Si él tiene pocas necesidades y puede desarrollarse en un ámbito laboral, a que él pueda explicar el tipo de necesidades que tienen y que el trabajo pueda ser adaptado para que él pueda tener éxito, ¿verdad? O, por ejemplo, trabajar con los apoyos que nosotros podemos tener para explicarle al empleador cómo nuestro ser querido aprende mejor o cómo él recibe las críticas de una manera constructiva. Todas esas cosas que para alguna persona que ya tiene un trabajo, una persona que no tiene ningún tipo de necesidad o ayuda, que no necesita ayuda especial, puede ser fácil, ¿verdad? Para una persona que tiene algún tipo de necesidad especial o algún tipo de discapacidad, puede ser algo bastante difícil, ¿verdad? Existen también en nuestra oficina, hay un departamento que se encarga de realizar toda la tecnología y ellos tienen un programa nuevo que es una aplicación que se puede instalar en el teléfono con bastantes lecciones básicas, ¿verdad? Que una persona puede ver, puede tomar y eso le ayuda a cómo hacer algo, alguna actividad del diario vivir más fácilmente. Por ejemplo, había una lección que yo traduje al español para que pudieran tener acceso a más personas y me gustó bastante porque se trataba cómo cruzar la calle. Entonces ahí explicaban paso a paso, ¿verdad? Dónde llegar, ver la luz, escuchar todos los sonidos y así. Esas son herramientas que nosotros podemos compartir con otros y que las personas pueden utilizar para tener éxito, ya sea en el empleo, en las relaciones en la vivienda. A esto es lo que se refiere a la forma de apoyo para tomar decisiones. Igual en las relaciones, ¿verdad? Encontrando consejeros que ayuden a las personas a expresar sus sentimientos, ¿verdad? Algún terapista, leer, mirar películas, todas estas cosas que parecen pequeñas, pero al final tienen un muy buen resultado para que las personas que tengan este tipo de discapacidad o, bueno, cualquier tipo de discapacidad puedan tomar las decisiones confiadamente. Igual, ¿verdad? En la vivienda podemos pensar algún poder notarial que se necesite para ayudar a que esta persona firme su contrato de arrendamiento, ¿verdad? Y esté confiada de que, ok, está bien, ¿verdad? Yo me puedo hacer cargo de mi vivienda y promover esa independencia. Ese es el punto de todo esto, que nosotros podamos ayudar a nuestro ser querido para que pueda tener una vida independiente tanto como él pueda, ¿verdad? Apoyarlo para que pueda tener sus alitas para poder volar, ¿verdad? Conforme a las necesidades que ellos tengan. Yo entiendo que no todos, ¿verdad? Pueden ser completamente ir así al mundo y empezar a trabajar y todo, pero dejarlos sentir esa poco de independencia y empoderarlos para que tomen decisiones a quien no lo hace sentir bien, ¿verdad? Que uno puede valerse por sí mismo. Ahora bien, este es un ejemplo también de las opciones que existen de autoridad legal.
Entonces, aquí está dividido en dos partes. Decisiones pueden ser decisiones en general, médicas, decisiones escolares, cualquier tipo de decisión que no sea relacionada con el dinero. Entonces, ahí pueden ver en los cuadritos rojos, ¿verdad? De qué se trata esto. Cuando tenemos algunas decisiones que tomar, ¿verdad? Legales, podemos ver eh, las opciones de autoridad legal pueden convertirse en el poder legal o poder notarial, pueden ser la tutela limitada, la tutela completa. Y la diferencia de estas dos, que voy a hablar con más detalle después de qué es la tutela y de qué se trata, ¿verdad? Y cuál es el proceso, pero para que tengamos una idea, la tutela limitada es una herramienta, ¿verdad? Un tipo de autoridad legal que otorga el control legal total y permanente sobre las partes de la vida de la persona. Esta puede cubrir solo alguna cosa. Por ejemplo, una tutela limitada se le puede referir solamente al ámbito médico. O puede ser una tutela completa que conserve algún tipo de derechos, ¿verdad? Como el derecho al voto. Entonces, tiene bastantes piezas esto, ¿verdad? Y en el caso de la tutela completa, lo podemos conectar con la persona que tiene bastantes necesidades, ¿verdad? Y que no puede tomar decisiones por sí propias, por sí mismo. Y en este caso de la tutela completa, pues se entrega el control total, legal, permanente sobre todos los aspectos de la vida. Y esto es cuando tenemos un caso de algún ser querido que, como les repito, no puede valerse por sí mismo, no puede tomar decisiones por él mismo, por él o ella misma. Este es en el ámbito de decisiones. Ahora, en el ámbito de eh, gestión de dinero, ¿verdad? Existen otras figuras legales. Está el caso del fideicomiso para necesidades especiales o la cuenta ABLE, que este es un tema, es bastante interesante también, pero aquí solo tiene en general la información. Nosotros en la oficina del ARC tenemos el departamento específico de fideicomisos para necesidades especiales y pues ellos se encargan de iniciar ese proceso para crear un fideicomiso y así proteger el ahorro, proteger el dinero, ¿verdad? De una persona que tiene un tipo de discapacidad y así esta persona pueda seguir recibiendo sus beneficios. Ustedes, algunos ya sabrán, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando la persona tiene algún tipo de exención o tiene o recibe Medicaid por necesidad especial o el social y todo eso, hay un límite que es de $2,000 y si la persona gana más o recibe más dinero, los beneficios que está obteniendo con Medicare o con Social desaparecen. Entonces, a través de este fideicomiso, se puede proteger el dinero, ¿verdad? Que la persona tenga y también se pueden proteger los beneficios o más bien no se afectan los beneficios que el gobierno provee. También tenemos los representantes del pago, que por ejemplo son personas que se encargan de pagar las facturas con los beneficios del seguro social, o pueden ser un familiar, pueden ser alguien contratado. En la gestión del dinero encontramos poder legal también, y la tutela limitada o completa, que pueda ser también relacionada o puede también encargarse más bien en este tipo de la gestión del dinero. Entonces, aquí por lo menos ya empiezan a ver ustedes qué tipo de autoridades legales o qué es esto de autoridad legal que estamos hablando. Así es el término. Y estos son pues estos, las tutelas, poderes notariales, curatela, que lo conocen así, y ahorita voy a hablar de cada uno detalladamente. Entonces, en la mañana estábamos hablando y tuvimos bastantes preguntas, ¿verdad? De cómo es que nosotros podemos empezar o cómo podemos nosotros a planear o cómo podemos hacer esto funcionar. Entonces, como padres, ¿verdad? Tenemos esa tarea de ser los que planeamos todo, ¿verdad? Tanto mamás como papás siempre estamos planeando qué es lo que vamos a hacer con nuestros hijos, qué vamos a comer, todos estos diferentes planes que tenemos. Entonces hay que darle bastante importancia a, al ámbito financiero, al ámbito médico, al ámbito educacional, si tenemos algún ser querido, algún hijo o hija con necesidades especiales. Esta diapositiva nos ayuda a tener como una idea más clara de
de qué esferas son importantes cubrir para el futuro de nuestros familiares. En el área financiera, ahí es lo que les hablábamos antes, existen figuras, ¿verdad?, legales como el fideicomiso para necesidades especiales, hay representantes de pagos. En el área médica podemos hacer uso de poderes legales, ¿verdad?, poderes notariales. En el área educativa podemos hacer uso de, digamos, los programas de IEP que tienen los niños en las escuelas, ¿verdad? Y también poderes notariales que nos pueden ayudar a tomar decisiones en el ámbito de educación. Y bien, vamos a ver. Ok, entonces, y en cada uno de estas, de estos figuras, ¿verdad? Que vemos aquí de estos ámbitos, más bien financieros, médicos, educacionales, existen personas, existen equipos, existen especialistas que nos pueden ayudar a cubrir todas estas necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, en la educación, ¿verdad? Nosotros en la oficina de ARC podemos ayudarles a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Con la educación de su hijo o por qué, ¿verdad? A defender, a abocar por los que no pueden hacerlo por sí mismos. Pero hay, por ejemplo, organizaciones especializadas en este tema específico. Ustedes tal vez han escuchado de la organización PITSI o tal vez ya están familiarizados con ellos o no, pero ellos específicamente se encargan de apoyar a las familias que tienen a un hijo con un programa de educación individualizado y están en esa batalla, ¿verdad? De cómo más se pueden proveer servicios para este hijo o esta hija. El punto es que hay organizaciones específicas que se encargan de tomar estos temas. Ahora bien, el primer tipo de autoridad legal que tenemos esta noche es la tutela. Yo me imagino que ustedes lo han escuchado, en inglés se llama guardianship, y esta tutela es un documento legal, ¿verdad? Y es un proceso más que todo que existe, donde se eliminan permanente o parcialmente también los derechos de la persona para que ésta pueda dar a otra persona su consentimiento a tomar decisiones en el futuro, ¿verdad? A esto es lo que les decía al principio, esta puede ser permanente, no, más bien, estos derechos pueden ser totales o pueden ser parciales, ¿verdad? Dependiendo del caso que tenemos. Esto generalmente nosotros podemos decir que es un último recurso, ¿verdad? Porque existen bastantes opciones o bastantes planes que podemos hacer antes de llegar hasta a la tutela, porque ya la tutela es más restrictiva, ¿verdad? Y es difícil de revocar. Se puede revocar, pero es un proceso difícil, es costosa también de dinero y puede limitar los derechos, ¿verdad? Que la persona que tenga algún tipo de necesidad especial tiene. Entonces, esta tutela puede ser limitada también a ciertos ámbitos. Como les mencionaba anteriormente, está la tutela total, la tutela limitada, y esta limitada es la que se refiere ya sea solo médico, ¿verdad? O solo tipo de educación o a una esfera específica de la vida de la persona. Y en este tipo de tutela, también cuando se realiza ese proceso, se puede solicitar conservar algún tipo de derechos. Por ejemplo, el derecho al voto. Yo tengo un familiar, ¿verdad?, que tiene autismo. Y ahorita, pues, esta persona ya llegó a la edad de tomar, de adulto, ¿verdad?, de que pueda tomar decisiones por sí mismas. Que necesita bastante apoyo en algunas partes, pero en algunas otras no. Entonces, en este caso, en este caso, ¿verdad?, personal, está la persona que está encargada de ser de tener la tutela sobre esta persona, de ser el guardián. Y yo soy por ejemplo, la persona la sucesora. Si el guardián ya no está, pues yo soy considerada la guardiana que viene a tomar ese papel cuando ya la persona que estaba como primera, ¿verdad?, guardiana ya no esté. En el caso de él, por ejemplo, es interesante, ¿verdad? Porque todos los derechos, la mayoría de derechos los tiene, ¿verdad? Como votar, pero
o casarse, todos estos derechos que una persona tiene, ¿verdad? Y puede tomar decisiones de hacerlo o no, pero, por ejemplo, manejar un automóvil no lo puede hacer. Entonces, todo esto, ¿verdad? Es lo que les digo que puede ser, en un momento puede sentirse como o no, ¿verdad? Ya se perdieron todos los derechos, no puede hacer nada, no es válido por sí mismo, pero esto puede cambiar, ¿verdad? Porque este ser querido incluso nos dice, yo en este momento no puedo manejar, pero de aquí tal vez a unos 10 años mi situación ha cambiado y puedo manejar, puedo tomar clases y poco a poco lo voy haciendo. Y en este caso se puede hacer el cambio, ¿verdad? Ya la persona pues puede manejar o algo así. Todo esto no es permanente, porque las personas cambian, las situaciones cambian y todo esto puede cambiarse después. Ahora, ¿quién puede ser un guardián o un tutor legal? Cualquier persona puede representar una petición ante el tribunal. Pueden haber dos tutores que pueden ser denominados como cotutores. Y en este caso pueden ser ambos padres, ¿verdad? Mamá, papá, pueden ser los dos tutores y cualquiera de ellos puede tener la autoridad exclusiva para tomar las decisiones. También se pueden nombrar tutores suplentes. En ese caso, como es mi caso, ¿verdad? Como un ejemplo. Pero estos pues deben regresar al tribunal tan pronto como el tutor fallezca o que existe alguna discapacidad o quede incapacitado para convertirse en permanente. Sería pues ya se consideran los tutores que siguen permanentes. Cuando se propone un tutor, el tribunal envía las notificaciones a otras personas que puedan estar interesadas. Por ejemplo, si hubieran otros familiares cercanos. Ahora bien, este es el proceso en general de tutela. Primero, como les digo, la tutela pues puede ser bastante restrictiva, ¿verdad? Entonces podemos observar o evaluar todas las opciones y alternativas que tenemos antes de decidir iniciar con este proceso. Y es un proceso pues que no necesitamos correr porque igual la persona ya empieza a tomar sus decisiones por sí misma a los 18 años. Entonces podemos esperar hasta que la persona tenga unos 17 años, 17 años y medio y ahí empezar a buscar un abogado. Em, Nuestra oficina cuenta con algunos abogados que son conocidos, no trabajan directamente con nosotros, ¿verdad? Pero son abogados que se encargan de hacer este tipo de procedimiento, ¿verdad? De tutela a un costo decente, ¿verdad? Porque más adelante les voy a enseñar la lista de abogados que nosotros hemos escuchado o que hemos conocido, ¿verdad? O que han trabajado para algunos clientes de nuestra oficina y así ustedes pueden ir confiados con ellos. Este es un procedimiento que, por ejemplo, nuestra oficina no lo hace directamente, ¿verdad? Porque es un proceso que debe ser entre los encargados, ¿verdad? Padre, madre o cualquier persona que esté encargado del ser querido con discapacidad. Y esta persona o personas tienen que buscar al abogado que es especialista en temas de tutela o de guardianship, ¿verdad? Como es conocido. Ahora bien, cuando se ha tomado la decisión de iniciar este proceso, pues las personas se reúnen con el abogado y hablan sobre cuál es, ¿verdad? El motivo que se necesita o por qué razón se necesita la tutela. Se deben compartir con el abogado todas las evaluaciones que tenemos que demuestren la discapacidad de la persona. Para que tengan una idea, estos procesos generalmente, ¿verdad? Tenemos sabido que valen entre $3,000 y $4,000. Esto es generalmente el precio que hemos visto de los abogados y esto pues cubre todo el proceso. Como les digo, más adelante les voy a enseñar los abogados que tenemos porque hemos escuchado de algunas otras personas que nos cuentan que iniciaron este proceso y les costó $7,000, $8,000, $10,000 y eso es una exageración, ¿verdad? Porque hay abogados que cobran generalmente esta cantidad. Ok, después que se empieza con esta reunión del abogado, se proveen todas las evaluaciones para mostrar la discapacidad. El tribunal o la corte designa un guardián o se llama tutor ad litem, ¿verdad? Que es el guardián que se nombra. Luego existe también un abogado independiente del tribunal. O sea, ¿cómo les digo? Está el abogado que nosotros
contratamos, ¿verdad? Donde decimos nosotros vamos a ser los guardianes, pero luego el tribunal o la corte tiene que nombrar a otro, pero esto ellos ya lo hacen, ¿verdad? Aparte, a otro guardián que se encarga de averiguar que, o hacer como una investigación que el guardián que se está proponiendo o el tutor que se está proponiendo sea una persona pues decente y pueda ser encargado de la persona con necesidad especial. No es así de que, yo aplico para obtener la tutela y me la dan de un solo el juez, ¿verdad? No, los jueces tienen que hacer su otro procedimiento de averiguación, de ver si esta persona es el fit, ¿verdad? Correcto para esta persona con discapacidad y pues ya después se aprueba todo esto. Entonces, los guardianes o tutores ad litem se reúnen con la persona y con el tutor propuesto para determinar si la solicitud es adecuada. Luego, el abogado envía la solicitud para nombrar un tutor. Y el guardián ad litem presenta un informe al tribunal con toda esta información. El juez fija la fecha de la audiencia, revisa rápidamente el material, hace las preguntas, verá, después de tener toda la información, las pruebas que se presentaron, haber hecho la investigación, pues ya se ordena la tutela. Y los tutores, perdón, luego deben calificarse como tutores y obtener todos los documentos que necesitan. Ahora bien, los tutores también anualmente deben presentar, este es uno de los trabajos que tienen, presentar un informe anual y pagar una tarifa que es de $5 al año, que es súper baja, pero más que todo este informe es solo para probar que el tutor o el guardián sigue en comunicación con el ser querido, ¿verdad? Porque no vamos, por ejemplo, si somos los padres, nombramos a otra persona como guardián, no va a ser que esta persona diga, sí, yo soy el guardián y lo abandone totalmente al ser querido, no sabe dónde está, no sabe dónde vive, entonces siempre tiene que existir esa comunicación entre ambos. Vamos a ver. Okay. Ahora, muy bien. Aquí pueden ver, les voy a dejar en la pantalla esta información de las opciones del abogado que tenemos, que nosotros conocemos, ¿verdad? Que son personas pues decentes. Algunos de ellos hablan español, algunos de ellos pues no hablan, ¿verdad? Pero por ejemplo, esta persona que se llama Hannah Malone, ella es muy buena, es muy consciente y nosotros hemos visto el trabajo que ella ha hecho, ¿verdad? Y pues como les digo, son personas que hemos escuchado de ellos y entonces uno pues puede tener más confianza cuando inicia este proceso porque es dinero, ¿verdad? Que se necesita para iniciar y no es justo encontrar a alguien que no provea los servicios eh, que nosotros estamos necesitando. Ahora bien, existe otra figura también, o bien otra autoridad legal, ¿verdad? Que es conocida como curatela o tutela financiera. Y esta más que todo es en el área financiera, como lo dice ahí, ¿verdad? Es toda el área económica. Esta, no, o sea, nosotros hemos visto bastantes casos de estos, pero generalmente a menos que la persona tenga bastante o una cantidad, ¿verdad? Grandísima de dinero o propiedades o bastantes o herencias, ¿verdad? O todo relacionado financieramente sea bastante grande, es que esta curatela podría ser utilizada, ¿verdad? Algunas partes pueden ser cubiertas con la tutela normal, ¿verdad? No la curatela. Pueden ser cubiertas algunos tipos de finanzas y así. Y les digo esto porque este proceso de tutela financiera o curatela requiere de bastante contabilidad y requiere de bastantes reportes muy detallados. En este caso es un proceso, ¿verdad? En el que se eliminan todos los derechos para controlar el patrimonio de una persona. Pero sí requiere bastantes reportes detallados. Y es una alternativa que se puede utilizar como último recurso si la figura del fideicomiso para necesidades especiales o las cuentas ABLE o las representantes de pago no son suficientes.
porque algunas de estas finanzas pueden ser manejados de esta forma, pueden ser manejados a través del fideicomiso, pueden ser manejados a través de las cuentas Able, si hemos escuchado, o los representantes de pago. Como les dije anteriormente, el fideicomiso pues protege, ¿verdad? El dinero de una persona cuando la persona está recibiendo algún tipo de beneficios, y cada una de estas figuras, las cuentas Able, tienen su diferencia así, pero son un poco más fáciles de manejar de alguna u otra manera. Ahora bien, la tercera figura que tenemos aquí es un poder notarial. Me imagino que bastantes de ustedes, o si no todos, ¿verdad?, han hecho alguna vez un uso del poder notarial. Es un documento legal, ¿verdad?, firmado por la persona con discapacidad y la persona que nombran como apoderado. Puede ser general o puede ser centrado en áreas específicas, al igual que los otros dos, ¿verdad?, en área financiera o un área médica. El apoderado puede firmar en lugar de la persona con discapacidad o junto a ella, y pues la persona con discapacidad no pierde su derecho a firmar, ¿verdad? Porque ellos están como apoyo nada más. Este poder notarial puede ser personalizado para mostrar cómo deben tomarse las decisiones, ¿verdad? Ya sea juntos ¿verdad?, o separados. Y este poder notarial puede ser también gratis o puede ser de bajo recurso. Se puede hacer con un abogado o pueden encontrar a veces en el internet algún ejemplo, ¿verdad? Y se puede tener en línea. Y la diferencia de este con con los otros tipos de autoridad legales, que este pues no es archivado en la corte, ¿verdad? Eh, no se debe enviar, no tiene nada que ver el juez ahí. Y también se puede cambiar en cualquier momento. Esta es la figura del poder notarial. Y pues, como les digo, cada una de estos puede ser confuso, ¿verdad? Porque algunos cubren lo mismo, cubren cosas diferentes, cubren mitad aquí, mitad allá, pero al final de cuentas cada uno tiene su propósito de estas figuras de autoridad legal, y uno va a utilizar la que más le convenga, ¿verdad? En el momento en el que te conviene, si es necesario o si no es necesario llegar hasta este punto. Ahora bien, hay bastantes herramientas que se pueden utilizar para ponernos en marcha de una vez, como les digo, sentarnos, empezar a a organizarnos, ¿verdad? Organizar los documentos que tenemos, los diagnósticos, y ver qué esferas de la vida necesitamos cubrir para nuestro ser querido que ya está llegando a una edad adulta, ¿verdad? Es lo más importante que podemos hacer, es un acto de amor que nosotros podemos hacer, y de esa misma forma podemos tener paz, ¿verdad? De que en un futuro, cuando no estemos, ¿verdad? Porque así es la vida, o no esté alguna otra persona encargada de nuestro ser querido, pues vamos a saber que va a estar bien, ¿verdad? O vamos a confiar que va a estar bien, porque tenemos un sistema seguro que hemos creado, que, que puede dar amor y protección a nuestro ser querido. Aquí existen algunos artículos, ¿verdad? Los nombres nada más que tenemos o que hemos leído, que ustedes puedan leer más adelante también. Y lo que tenemos donde tenemos bastante información en nuestra oficina del ARC es en la biblioteca en línea. Ahí pueden encontrar bastante información en inglés, en español, en otros idiomas también, pero es más fácil para uno, ¿verdad? Para mí leer en español, especialmente estos documentos que son tan complejos. Ahí podemos informarnos y ver detalladamente diferencias, ¿verdad? Y similitudes de todos estos tipos de autoridad. Y eso es lo que tengo para ustedes en esta noche. Yo sé que es bastante información, ¿verdad? Y uno quisiera seguir dando más detalles, pero esto es en general de lo que se trata, este tipo de autoridad legal. Y solo recordarles, ¿verdad?, que no estamos solos en este procedimiento, que puede ser que en este momento digamos, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Qué caro, qué montón. Pero es algo que se puede hacer poco a poco, ¿verdad? Es algo que nos podemos sentar, tomar nuestro tiempo, ver qué es lo que nos conviene, ¿verdad? Cómo es que podemos cubrir las necesidades de nuestro ser querido, y poco a poco las puertas se van abriendo, y hay equipos que están trabajando para promover todos estos derechos, ¿verdad? De personas con algún tipo de discapacidad,
oficinas, ¿verdad? Como nosotros que se encargan de ayudar o de dar un poco de luz o información para que nos sintamos más confiados de las decisiones que tengamos. Y eso es lo que tengo para ustedes esta noche. Entonces, me imagino que tienen preguntas. Y Muchísimas gracias, Majo. Sí, esperemos a que todos, por favor, a los que quieran poner sus preguntitas, nos puedan escribir ahí en el chat o también en el Q&A option que tenemos ahí, en la opción de preguntas y respuestas. Bueno, voy a un poco repetir la pregunta de mediodía que me parecía muy importante, ¿no? Es que, ¿qué pasa si en el caso un padre de familia quiere cambiar el tipo de tutela que ya tal vez ha podido tener, ¿no? Y si se puede hacer eso, también sería importante un poquito hablar del tema. vamos a ver aquí. También. Solo me apareció una encuesta en la pantalla. Ok, sí, Sí. eso lo hablamos un poco, ¿verdad? Esta mañana, de que es importante cuando las circunstancias cambian, ya sea de nosotros como padres o tal vez de nuestro ser querido. Lo que yo tengo entendido es que igual se puede hacer una petición en la corte nuevamente, ¿verdad? Podemos ir con nuestro abogado que esté llevando el cargo de la tutela, se puede hacer la petición en la corte, en la misma corte donde se hizo la petición inicial, explicar o proveer todas las pruebas que muestran que las circunstancias han cambiado, nombrar a un guardián diferente, ¿verdad? Si eso es la opción que nosotros queremos tomar, o mostrar, probar, ¿verdad? Que la persona con discapacidad que necesitaba este tipo de protección es más independiente y proveer todos los documentos, todas las evidencias que sean necesarias para apoyar estas declaraciones que se están haciendo. Y luego de esto, me parece que ya el juez declara nuevamente una audiencia para escuchar ambas, ¿verdad? Partes, del abogado, el guardián y la persona con el tipo de disabilidad también tiene el derecho de atender o de hablar si ellos deciden por sí mismos, ¿verdad? Explicar lo que ha cambiado y ya el juez puede tomar la decisión en este caso de nombrar nuevo guardián o de limitar o cambiar los poderes del guardián, ¿verdad? O terminar la tutela completamente si no es necesario, ¿verdad? Sí, eso es como... También tocando otro tema un poquito controversial que ya habíamos estado escuchando, no sé si nos puedes dar algunas luces sobre cuando las personas con discapacidad, cuándo tienen el derecho de votar o sufragiar y cuándo no. Ok, voy a ver aquí. Para darles esta información. En este caso, sí, algunas personas que tienen un tipo de discapacidad, ¿verdad? Pueden votar. Yo tengo entendido igual, ¿verdad? 18 años de edad, si están registrados, ¿verdad? Para votar. Y si la corte, cuando la corte no ha determinado que la persona tiene una discapacidad tan severa que no tiene su su criterio objetivo, ¿verdad? O su forma de pensamiento bien clara y ellos lo determinan en base a la evidencia médica. Entonces ellos pueden determinar si alguien tiene un guardián, ¿verdad? Si ellos todavía pueden votar, pero todo esto siempre va a depender eh, de la decisión que tenga la corte. Igual si la persona tiene un guardián o no, esto es algo bien determinado por la corte, que ellos son los que se encargan de establecer si la persona, qué tan severa es la discapacidad que pueda o no interferir con su voto, ¿verdad? Pero esta es una decisión, un criterio completamente de la corte, dependiendo de la discapacidad de la persona. Excelente, gracias, Majo. Vi ahí que alguien levantó la mano, pero por algún motivo no lo pude, no quedó la mano levantada. Si tienen alguna pregunta, nos pueden hacer llegar al chat o díganos a quién quiere que le abra el micrófono para que se le pueda abrir y dejar hacer la pregunta aquí en el Zoom.
Mientras vamos viendo esa pregunta o vamos esperando a la persona que levantó la mano, Majo, también hay bastante, yo creo, con las familias últimamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando eh, no se sienten confiados legalmente eh, por su estatus legal? No se sienten confiados en hacer preguntas. ¿Tú qué les dirías a estas personas? Sí, lamentablemente yo los comprendo, ¿verdad? Los escucho como saben, ¿verdad? Yo soy guatemalteca, pasé también por mi propio procedimiento para poder estar en este país. Lamentablemente estamos viviendo unos días tan inciertos, ¿verdad? Y tan complicados con esta nueva administración, algo que no, ¿verdad? Hemos pasado juntos hace años, pero no tal vez de esta magnitud. Yo lo que les digo es que en este caso, nosotros no podemos tener miedo de proteger, ¿verdad? A nuestros seres queridos. El hecho que, ¿verdad? Tengamos o no tengamos documentos, seamos o no residentes, seamos o no ciudadanos, no afecta el hecho de que si tenemos nuestro ser querido que ha nacido en este país, él o ella pues tienen derecho a recibir beneficios, tienen derecho a proteger sus beneficios, tienen derecho a proteger su dinero, tienen derecho a un futuro protegido, ¿verdad? Yo lo único que yo sé o lo único que he escuchado es que esas situaciones que hay, por ejemplo, cuando uno tiene que ir a corte o cuando uno tiene que ir a alguna situación del gobierno, eso es lo que da un poco más de miedo, ¿verdad? Lamentablemente, porque si yo llego y qué pasa si esto pasa, pero informándonos, ¿verdad? Comentando esto con el abogado, con el que nos esté ayudando a iniciar el proceso de tutela, eso nos va a empoderar para nosotros continuar con el proceso, porque al final de cuentas, los derechos que están siendo protegidos son de nuestros seres queridos, quienes son ciudadanos, ¿verdad? Quienes tienen algún estatus legal en este país y quienes tienen derecho a hacer todo eso. Y en este caso de la tutela y todo eso, el estatus legal no, pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Eso es algo que se puede igual proteger, especialmente para las personas con algún tipo de necesidad especial, ¿verdad? Pero eso les digo, no tengamos miedo, igual tratamos de seguir, ¿verdad? Las reglas que tenemos de seguir, de proteger, de cuidarnos y todo, pero en este caso no tengamos miedo y sigamos tratando de apoyar a nuestros seres queridos. Así es. Majo, si nos puedes poner nuevamente el slide donde estás mostrando la información de los abogados, porque hay una Así. pregunta que dice, ¿pueden compartir la información de los abogados que mencionaron? Entonces, Majo va a compartir en este momento ese slide, así ustedes le pueden sacar una fotito, tal vez un screenshot, para que lo tengan ahí a la mano. Y bueno, yo creo que en estas épocas, como dijiste muy bien, Majo, tan inciertas, yo creo que la mejor manera siempre va a ser de preguntar a personas que tengan algo más de información y organizaciones que sean fidedignas, ¿no? Entonces, posiblemente, no sé si nos puedes hablar un poquito de qué es el de ARC y si la gente puede acercarse libremente a a tu organización, a la organización que tú representas para poderles hacer preguntas. Muy bien. Sí, nuestra oficina, ¿verdad? Que se llama ARC de Virginia del Norte, pues nosotros somos una organización sin fines de lucro que se encarga de apoyar a personas con necesidades con un tipo de necesidad especial, puede ser intelectual o una necesidad, una discapacidad del desarrollo, tanto a ellos como a sus familiares, ¿verdad? Nosotros proveemos diferentes servicios en nuestra oficina, uno de los cuales es bastante importante, es este del departamento de fideicomisos, ¿verdad? Para que las personas puedan proteger sus dineros, su dinero, ¿verdad? Su patrimonio, de una forma en la que no se vea afectado los beneficios que la persona con un tipo de discapacidad recibe. Proveemos servicios también de defensa, proveemos también seminarios con información acerca de los diferentes beneficios que las personas con discapacidades pueden recibir.
Ustedes han escuchado quizá el tema de exenciones, ¿verdad? O waivers que se llaman, que son también otros tipos de vamos a ver, de figuras legales que han sido creados para que la persona o las personas que tengan algún tipo de discapacidad puedan recibir beneficios, ¿verdad? Beneficios tanto en su hogar, beneficios tanto fuera del hogar, y son bastantes em, bastantes beneficios que existen que pueden ser bien difíciles para nosotros, ¿verdad? Como padres, averiguar, pero en nuestra oficina los tenemos condensados de alguna manera para poderles explicar qué es lo que existe afuera. También proveemos servicios de tecnología, ¿verdad? Algunas aplicaciones que hay en el Internet que se pueden obtener. Y más que todo es eso, son servicios de defensa que nosotros ofrecemos para que las personas puedan tener toda la información que necesiten y así poder hacer uso de todas las herramientas que existen afuera y que nuestros seres queridos, que nuestras personas que conocemos que tienen algún tipo de discapacidad puedan hacer uso de todo eso. Entonces, eso es en general lo que nosotros en nuestra oficina hacemos, ¿verdad? Igual yo en el área o en el departamento en el que estoy, me encargo de informar a las personas en nuestro propio idioma, ¿verdad? En español, todas estas diferentes figuras legales que existen, ¿verdad? Estos temas que pueden ser complicados o que pueden ser intimidantes, de alguna forma más fácil y con información a la mano, ¿verdad? De dónde podemos ir, dónde podemos llamar, en quién podemos confiar y así. Entonces yo me encargo de proveer esa información tanto legal, eh, hacemos entrenamientos, proveemos información, seminarios, ayuda para ayudar a una persona a encontrar vivienda, a tomar decisiones, programas de inclusión. Y en fin, tenemos bastantes programas que tenemos en nuestra oficina y más que todo es para ayudar a que las personas puedan lograr, las personas con algún tipo de discapacidad puedan lograr esa independencia que tanto se anhela. Y sin miedo, ¿no? Tratando Ujú, de calmar un poco el miedo. exacto. Perdón, Yara tenía la mano levantada. Yara, sí, eh, no sé si es que puedes hablar ahora. Te acabo de dar, ahora sí. Yara, ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchan? sí, perfecto. ¿Aló? Ya. Adelante, Yara. Hola, muchas gracias por la información. Majo, soy Yara Hickok. Vamos a encontrar. Tengo una consulta bien importante respecto a la comunidad latina. Eh, estos documentos legales que se pueden, como la tutela, ¿es posible que uno mismo lo haga? Te hablo por lo económico, porque a veces nuestra comunidad no tiene cierta cantidad de dinero, no disponen, especialmente en esta situación que estamos pasando para todos. Entonces, mi pregunta es, tengo algunas familias que me preguntaron, ¿es posible que yo lo haga mi propia tutela, yo vaya y lo haga sola? ¿O qué tú aconsejas hacerlo a través de un abogado? O sea, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Tú aconsejas que es posible que lo hagan solo o aconsejas que lo hagan con un abogado? Bueno, por ejemplo, estos ¿Qué son tú? situaciones, ¿verdad? Bien difíciles, que se me vienen a la mente bastantes, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en temas de inmigración, ¿verdad? Y Ujú. estamos a punto de iniciar un proceso de ciudadanía, ¿lo podemos hacer nosotros o necesitamos un abogado? Podemos hacerlo nosotros si nosotros tenemos esa experiencia, ¿verdad? Pero tenemos bastantes riesgos en ese caso a cometer algún tipo de error, especialmente si no sabemos bien cuál es el proceso o qué documentos nosotros tenemos que llenar. Claro que lo podemos hacer por nuestra cuenta y algunas familias así lo deciden hacer, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener estar bien conscientes de que este proceso requiere bastantes papeles legales, ¿verdad? Bastantes Ujú. documentos legales, bastantes
deadlines, ¿verdad? O tiempo que se debe ser respetado y es un proceso que se lleva a través de la corte. Igual si nosotros lo hacemos, por ejemplo, por nuestra cuenta, tenemos que estar bien informados o bien sabidos que necesitamos llenar todos estos documentos con la corte, iniciar la petición de guardianship o de tutela, ¿verdad? Y hacer el proceso de evaluación médica, llenar todos estos formularios. Y, y en mi caso personal, yo estaría un poquito intimidada de tal vez hacerlo yo misma porque, ¿verdad? No quiero cometer algún tipo de error. Eso no significa que no lo podemos hacer, pero sí significa que si lo vamos a tratar de hacer por nuestra cuenta, debemos estar súper informados para tratar de evitar algún retraso en este proceso, ¿verdad? Yo sé, como les digo, que a veces ese tema del dinero, o bueno, siempre, ¿verdad? Es bien difícil y cuesta y por eso les digo, estos abogados más o menos son más conscientes en el tema económico, pero sí yo sé también que esto puede hacer que nosotros digamos, ah, no, mejor paso, ¿verdad? O mejor no voy a hacer esto porque está muy caro. Al final de cuentas es una decisión personal, ¿verdad? Ya sea que lo hacemos por nuestra cuenta, claro que sí lo podemos hacer, o si lo hacemos con algún abogado. Yo sé que igual si existiera algún así por un problema familiar, ¿verdad? Un desacuerdo familiar, para eso es que están los abogados también, ¿verdad? Para poner a las familias así en orden y que exista un acuerdo bien de en qué momento nosotros necesitamos iniciar una tutela o si el caso es complejo, ¿verdad? Que hay bastantes finanzas envueltas o la persona tiene algún tipo de discapacidad o bastantes habilidades o bastantes tipos de discapacidad. Entonces, puede que sean algunos casos bastante complejos. En ese caso podría ser mejor uno utilizar el abogado o si nosotros nos sentimos inseguros de qué documentos o qué audiencias en la corte vamos a tener, pues en ese caso sería mejor hacerlo con un abogado, ¿verdad? Yo sé que hay algunos abogados también de más bajo costo, algunos abogados que trabajan pro bono, pero esos abogados específicamente no los tengo aquí o no los, o bueno, no tengo los números de teléfono, pero si encuentro algunos, yo los puedo compartir con Independence. Si conozco, ¿verdad? Algún abogado que esté tomando casos pro bono o, ¿verdad? Así a bajo costo para compartirlos con ustedes y que ese no sea un impedimento para iniciar un proceso. Muchas Muchísimas. gracias, Majo. Muchísimas gracias. Gracias por eso. Yo también recomiendo con un abogado porque las leyes cambian y tienes que estar al tanto de todas esas cosas. Y gracias. Bueno, pues muchas gracias, mucho gusto. Exacto, y también cada caso es tan diferente y especial, ¿no? Majo, luego hay una pregunta que dicen, ¿saben si ayudan a todo el estado de Virginia? ¿The ARC tiene, qué alcance tiene en el estado de Virginia? Sí, vamos a ver. La oficina, bueno, hay bastantes oficinas del ARC en bastantes áreas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el área de Norte Virginia cubre, les voy a dar la lista específica de condados, porque es Fairfax, Arlington, aquí vamos a ver las listas para que no me pase uno, solo son poquitos, pero es Fairfax County, Arlington County, la ciudad de Alexandria, también hay unas áreas de Prince William County, Falls Church, Manassas y Loudoun County. Esos son los diferentes ciudades que, por ejemplo, el ARC de Virginia del Norte son los que cubren. Entonces, ustedes pueden llamar por teléfono, ¿verdad? Lo pueden encontrar en el internet en el área de aquí de Fairfax, ¿verdad? De Arlington y Alexandria. Bueno, más bien de todas estas áreas que les mencioné, pueden llamar, pueden preguntar por mí si ustedes tienen alguna pregunta en español, ¿verdad? O si necesitan alguna aclaración con algo que necesiten en español. Yo soy la que se encarga de toda esta área de español. Mi otra compañera que trabaja para el departamento de fideicomisos también habla español, pero ella está básicamente para ese departamento. Pero si son situaciones generales, ¿verdad? O pregunta, cualquier pregunta, aunque pensemos que no sea importante o algo, ustedes pueden llamarnos, ¿verdad? Y yo puedo ver
Si no lo sé, yo lo averiguo y yo me comunico con ustedes para que ustedes reciban la información también. Creo que la pregunta era más que si están fuera del área de Northern de Virginia, ¿verdad? Ustedes Ah, tienen... no, al menos, por ejemplo, nosotros del ARC aquí en Northern Virginia es esta área nada más, las que les mencioné. Esos son los que nosotros tenemos. Existen algunas otras oficinas que hagan, que tengan este tipo de alcance en relación a discapacidades, ¿verdad? Pero nosotros con el ARC es en esta área que les mencioné. Fairfax County, Arlington County, City of Alexandria, en Loudoun, Falls Church, en Manassas, Prince William. De todas maneras, todos tienen acceso a la página oficial de ARC que les dejamos aquí en el chat, en el Zoom, pero también en el Facebook tienen ahí la página oficial de The ARC Northern Virginia. Y bueno, pueden buscar ahí también toda la información. Tienen la información de Majo, quien puso también su número en su último slide. Y también por el email, ¿no, Majo? A través de email que tienen ahí en la página oficial de ARC. Sí, aquí les voy si mi email lo hubiera puesto yo aquí. Aquí puse mi teléfono por si le quieren tomar nota nada más, para que lo tengan a la mano. Y como les digo, cualquier pregunta, si no contesto inmediatamente, yo devuelvo la llamada y cualquier pregunta es bienvenida, ¿verdad? No tengan pena, no tengan miedo, cualquier cosa me preguntan y yo con mucho gusto, si no lo sé, lo averiguo, como les digo, pero de que encontramos una respuesta, encontramos una respuesta. Así es, así es. Muchísimas gracias, Majo. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero siempre agradecidos contigo, con la organización, por estar apoyando a toda la comunidad. Y gracias a Dios ahora ya en español, con su departamento ahí en español, que puede llevarnos esta información que es tan importante. Y no tengan miedo en preguntar. Es mejor preguntar a organizaciones que sean fidedignas, que sean organizaciones creíbles como la que es de ARC Northern Virginia. Tienen ahí los números de teléfono, tienen las páginas oficiales y les invitamos a todos a que visiten la página oficial de ARC Northern Virginia, la página oficial del ECNV, de Independent Center of Northern Virginia, y también los websites, ¿no? Las páginas oficiales. Es un website, ¿cómo se le dice en español? Una Mm, página, ajá, página de internet. Una librería de Página en línea. recursos, que también me gusta así, librería de recursos, como lo dijiste, que ustedes también tienen ahí una librería de recursos en español, así para que todos podamos entender mejor qué es lo que está pasando y cómo podemos apoyar mejor a nuestras familias, a nuestros familiares, personas queridas que tengan alguna discapacidad. Así que muchísimas gracias, Majo, nuevamente. Gracias a Lorena, que estamos aquí siempre trabajando para poder llevarles a todos la mejor información posible. Así que hasta la siguiente vez que nos veamos, Majo. Y bueno, tenemos ahí cada segundo jueves del mes, no se pueden perder esta serie de seminarios en línea y trayendo siempre organizaciones que tienen mucha buena información para darnos. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Chao, chao.